Ok. Bueno, entonces yo voy a hacer la presentación del doctor Marco Garrido Salinas. Gracias por estar presentes todos hoy. El doctor Marco Garridos es ingeniero agrónomo y magíster en producción de cultivos. Él hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Chile en el programa de ciencias silvoagropecuarias. Su tesis doctoral la hizo realizando estudios sobre relaciones hídricas en Prosopis tamarugo. Es una freatofita estricta endémica del desierto de Atacama. Él se graduó en el año 2018 y desde el 2019 él hace parte de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la misma universidad en el área de ecofisiología vegetal. Entonces, doctor Marco Garrido, bienvenido y usted tiene la palabra. Ahora sí. Muchas gracias, Leida. Y muchas gracias también a quienes están participando de esta presentación. Voy a compartir pantalla en este momento. Y debería verse ahora en modo pantalla completa, ¿no? ¿Y se me pueden confirmar? Confirmado, se ve completo. Perfecto. Bien, muchas gracias por la presentación. Además, les comento bueno, estoy muy contento por estar en esta instancia. Creo que esta instancia, ¿cierto?, de conversaciones sur-sur son sumamente valiosas. Así que, bueno, espero que salga todo bien con la presentación, que se titula de la siguiente manera. Le puse estrategias de resistencia al déficit hídrico de especies frutales cultivadas en zonas áridas y semiáridas del norte de Chile, que es justamente el lugar donde yo me encuentro trabajando en este momento, en un centro que pertenece a la Universidad de Chile que se llama Centro de Estudios de Zonas Áridas, y entre las cosas que hacemos, estudiamos la adaptabilidad de distintos tipos de cultivo, principalmente frutales de interés para la fruticultura, a estas condiciones. Entonces, preparé esta presentación en dos partes. Básicamente, una es poner en contexto cuál es la situación actual de esta zona en este país. Voy a poner el temporizador de manera de estar bien con los tiempos. Y una segunda parte que dice relación con algunos adelantos y avances de resultados de un proyecto que estamos ejecutando en este tema. Bien. Así que bueno, vamos a partir entonces por el contexto. Bien, en este mapa se ve Chile, bien, a lo largo y ancho, principalmente largo. Muy probablemente a varios de ustedes le ha tocado conocerlo, quizás visitarlo, ¿cierto? De una gran variedad, ¿no?, de climas y de gradientes longitudinales, tanto en términos de latitud como también en términos altitudinales. Y destaco en este caso una región de este país, que es la región de Coquimbo, que es en la que se enmarca este proyecto, la cual se encuentra aproximadamente a latitud 30, latitud sur, ¿cierto? Esta es una región que presenta diversos climas, bien, estepárico costero, como dice aquí, o nubosos, estepas cálidos y templados fríos de altura también. Bien, y una región de transición entre el desierto de Atacama, que está hacia el norte, bien, y una zona más bien mediterránea que está hacia el sur. Bien, una zona de semiárea a área, ¿cierto? Desde la costa hasta la cordillera. Bien, y en toda esta longitud altitudinal se realiza agricultura. El promedio de las precipitaciones en la región es de 130 milímetros anuales a la baja, bien, en este contexto de cambio climático y mega sequía en el que nos encontramos. Bien, la vegetación natural presente es igualmente diversa. Bien, es bastante característico los paisajes de estepa arbustiva. Bien, el que está dominado por espino principalmente, acacia caven y varias otras especies arbustivas, tanto nativas como también exóticas, producto de que hace muchos años atrás, aproximadamente unos 40 o 50 años, hubieron fuertes subsidios estatales a la reforestación de esta área y hubo mucha reforestación con arbustos del género Atriplex. Bien, lo que ha tendido a caracterizar el paisaje.
Bien, y varios de estos terrenos bien, son pastoreados, por lo demás que es algo bien característico de la región, pastoreados por cabras, bien, lo que ha llevado también a una degradación de estos ecosistemas, tanto por el sobrepastoreo como también por erosión del suelo. Respecto del paisaje agrícola en la región, este es un paisaje, el paisaje agrícola se despliega a lo largo de los valles. Les comentaba que la agricultura se realiza tanto de mar hacia la cordillera, bien, y un paisaje agrícola que es estrictamente de riego, bien, con una alta demanda durante la temporada estival, que corresponde a la temporada seca en este clima, prácticamente toda la primavera y el verano, bien, y es altamente homogéneo, bien, al menos desde el punto de vista de la fruticultura. El 75% de la superficie cultivada, bien, está cultivada solo con 4 especies, y estas son vid, bien, principalmente para la producción de uva de mesa, palto o aguacate, como probablemente también lo conocen, olivo, principalmente enfocado para la producción de aceite de oliva, y mandarino, bien, para la producción de mandarinas. Altamente homogéneo, el más del 75% representado solamente por estas 4 especies. Respecto de la configuración de quiénes son los que cultivan esta superficie, ¿cierto? Y cuál es la participación. Aquí hay un cuadro que les permite hacerse una idea. En las filas Choapa, Elqui y Marí son 3 provincias, las 3 provincias que constituyen la región, pero nos podemos concentrar en los números totales. Bien, y vemos que el total de explotaciones, del total de explotaciones en la región, que son de alrededor de 1.500, bien, un poco menos de la mitad, alrededor del 40%, corresponde a explotaciones pequeñas, ¿cierto? De menos de 5 hectáreas. Bien, y luego hay explotaciones de entre 5 y 50 hectáreas, ¿cierto? Que podemos considerar mediana, un número equivalente de explotaciones, y ya luego de 50 hasta más de 500 hectáreas, ¿no? Constituye el resto de la explotación. Entonces hay una buena cantidad de superficie, ¿no? Que está además concentrada en pocos propietarios, digámoslo así, del suelo. Y en este caso, en este gráfico de acá abajo se puede ver la participación relativa, ¿cierto? En términos de superficie respecto de ya no número de huertos, sino que en términos más bien si hablamos de pequeña agricultura o agricultura mediana o grande, y vemos que una proporción bastante pequeña corresponde a pequeña agricultura. Y de toda la producción que se genera, ¿cierto? Ya les comentaba anteriormente que un paisaje agrícola bastante homogéneo. El 63% corresponde a una producción enfocada a exportación de fruta fresca. Bien. Una porción muy pequeña, alrededor del 15%, está destinada al mercado interno. Bien, hay una proporción también de destino para la agroindustria, alrededor del 21%. Entonces esto es para ir sintetizando, ¿no? Un paisaje agrícola desde lo frutícola relativamente homogéneo, con muy baja participación muy baja diversidad desde el punto de vista de las especies, ¿no? Y la gran mayoría de la producción es para exportación, una agricultura de exportación principalmente. Les mencionaba anteriormente que esta agricultura se sostiene en base a riego. Bien, la precipitación anual es muy baja como para pensar que pueda haber algún tipo de agricultura de lluvia o agricultura de secano. Es muy marginal la superficie que está destinada a eso, y está destinada a producción de cereales para alimentación animal, entre otras cosas. Y la agricultura de riego se sostiene en base a estas grandes obras hidráulicas, que son características de estas regiones, tanto la región de Coquimbo como también de la región de otras regiones más al norte, ¿no? Que son estos embalses, los cuales tienen una capacidad de almacenamiento regional de alrededor de 1.300 millones de metros cúbicos. ¿Bien? Sumado a esto, que es en buena medida inversión pública, ¿cierto? Está también la inversión en riego tecnificado, perdón, de manera tal de que la producción se sostenga en base a uso de agua para riego, pero de forma eficiente.
y más del 95% de la superficie cultivada, ¿cierto?, está bajo riego deficitario por goteo y también por microaspersión. Bien, no obstante, los gastos, ¿verdad?, los consumos de agua por parte de la agricultura en la región ascienden alrededor del 80% de las aguas superficiales. Bien, es muy raro encontrar explotaciones que sean eficientes, efectivamente eficientes en el uso del agua. Estamos hablando de un gasto anual de alrededor de 7.500 metros cúbicos por hectárea año. Esto es agua de riego. Bien. Pero es muy común encontrar que las explotaciones consumen más y bastante más, hasta sobre 10.000 metros cúbicos hectárea año, hasta 10.000, hasta 14.000 es perfectamente posible encontrar en una producción de uva de mesa, por ejemplo. Entonces tenemos una situación en donde hay, si bien hay inversión en obras hidráulicas, si bien hay inversión en tecnificación del riego, bien, hay un altísimo consumo de agua, bien, y eso ha generado además un desbalance desde el punto de vista de la oferta y la demanda, generando una condición de déficit hídrico regional importante que se ha acentuado por el contexto actual de cambio climático. Bien, actualmente nos encontramos en un escenario de mega sequía, bien, que se ha descrito ampliamente en la literatura y que está afectando particularmente a la zona centro y centro-norte del país. Bien, aquí en el mapa a la izquierda, bien, pueden ver distintas regiones de Chile y los puntos representan puntos de observación de precipitaciones. En este caso son estaciones micrometeorológicas. Y la región de Coquimbo está representada aquí arriba. Bien. Resulta que hace ya más de 10 años, ¿sí?, estamos en una condición de mega sequía, ¿bien?, en una condición de sequía meteorológica que ha acentuado este problema de sequía hidrológica que les mencionaba anteriormente, bien, haciendo que la situación de la agricultura en esta zona, bien, y particularmente de la fruticultura por su alta demanda de agua, se volviera, ¿cierto?, a una situación de alta vulnerabilidad desde ese punto de vista. Los impactos de la mega sequía se han visto ya reflejados a nivel de paisaje a través del abandono de amplias superficies que anteriormente habían estado cultivadas con especies frutales, el recambio varietal, pero muchas veces el recambio varietal no se realiza con lógicas de diversificación y eventualmente adaptación, sino que más bien el de reducción de costos. Y también una competencia, ¿cierto?, que en principio puede ser aparente, pero dada la configuración que tiene esta región respecto del agua potable con las comunidades, ¿cierto?, que habitan alrededor de las zonas de cultivo. Al día de hoy estamos en un pic de esta mega sequía, bien, y se estima que esta temporada en particular, que ya comenzó, ¿cierto?, comienza aproximadamente en septiembre en adelante, temporada estival, ¿no?, va a ser particularmente dura respecto de esta situación, dado que los embalses se encuentran alrededor de un 20% de su capacidad máxima, ¿ya? Y dada la demanda sostenida de agua e incluso creciente durante los últimos años, esta condición de desbalance solo puede acentuarse más y es probable que se vuelvan a repetir estos escenarios. Entonces, la problemática, ¿cierto?, es que dada la alta vulnerabilidad de estos sistemas frutícolas en zonas áridas y semiáridas del norte de Chile, se hace necesario que profundicemos y avancemos en el conocimiento respecto a la estrategia de uso de agua y de resistencia al déficit hídrico de las especies cultivadas, no solamente no para contribuir, ¿cierto?, a un mejor manejo, eventualmente sino que también eventualmente a una gestión territorial y a una promoción, eventualmente la diversificación también del paisaje, que da su homogeneidad, alta demanda hídrica y representación de especies que, al menos en la literatura, se describen como sensibles al déficit hídrico, son sistemas agrícolas muy, muy vulnerables. Respondiendo a esta problemática, estamos desarrollando un proyecto Fondesit, ¿cierto?, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo,
el cual busca el estudiar estas especies, ¿verdad? Y establecer ciertas relaciones respecto de sus estrategias de resistencia a estrés hídrico y también sus capacidades de recuperación. Bien, esto con tiene un enfoque fisiológico, ecofisiológico, ¿no? Pero también él tiene alguna salida y ha generado interés desde su punto de vista prácticas, por ejemplo, con evaluaciones o diseños de riegos deficitarios de distinta naturaleza, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, el riego parcial de raíces, ¿no? El deficitario sostenido o el deficitario controlado, entre otros. ¿Bien? Y probablemente por las palabras que aparecen aquí ya estarán intuyendo que esto se plantea desde un marco teórico, ¿no? De control estomático sobre el potencial hídrico y vulnerabilidad hidráulica, ¿cierto? En estos conceptos de estas tan apaleadas categorías, ¿no? De isohídrico y anisohídrico, bien, que entendido como un continuo comportamiento, ¿no? De lo isohídrico a lo anisohídrico, es más conservador respecto al uso del agua, menos conservador respecto al uso del agua. Entonces, como les mencioné anteriormente, les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido a través de esta investigación. Bien, voy a hacer una breve descripción metodológica para que nos ubiquemos más o menos en las dimensiones del estudio, que es un estudio realizado en condiciones semicontroladas, ¿cierto? Con árboles de aproximadamente 3 años en macetas, en macetas de 20 litros en este caso. Y las especies con las que estamos trabajando son, de hecho, las 4 que les mencioné, que son las que representan el 75% del paisaje de la superficie agrícola, ¿cierto? En la región, que son mandarino, olivo, palto y vid, bien, los cuales no solamente tienen una gran presencia en términos de superficie, sino que también tienen orígenes que son diferentes, al menos el bioclima es diferente. Por ejemplo, palto en climas más subtropicales a tropicales, mientras que mandarino es más característico de climas subtropicales, olivo mediterráneo a árido, ¿no? Igual que vid. Entonces esa variabilidad de origen también nos ofrece, ¿cierto? Una posible variabilidad de comportamiento que haga que las observaciones que realicemos y las asociaciones que establezcamos sean más ricas e informativas. Incluimos 2 especies que son granado e higuera, bien que también en función de su origen se describen como especies resistentes a estrés hídrico y dada información previa con la que nosotros contamos, ¿no? También sabemos que granado y higuera no solamente son o expresan, ¿cierto? O despliegan una resistencia alta al estrés hídrico, sino que las estrategias de resistencia son diferentes, ¿no? Entre granado despliega una estrategia de tolerancia, ¿cierto? Mientras que higuera expresa una estrategia más bien de evasión del déficit hídrico. Bien, aquí hay una foto con la cual se pueden hacer una idea, y esto es una foto bien avanzada de los ensayos, entonces se pueden ver algunas de las plantas bien apaleadas, bien, pero útil para hacerse una idea de la configuración del ensayo. Entonces, separé los resultados en tres puntos y ahora voy a abordar el primero. Bien, que dice relación con evaluando, ¿no? La estrategia hidráulica de 6 especies frutales cultivadas en zona árida y semiárida a través, ¿cierto?, de categorizar o definir un grado de iso o anisohidrismo, esto es, ¿no? Desde el punto de vista del control estomático del potencial hídrico de esta especie, ¿cierto? Un control más estricto en el caso de las especies más o relativamente más isohídricas, y un control menos estricto desde una categoría relativamente anisohídrica. ¿Y cómo? A través de el análisis de márgenes de vulnerabilidad hidráulica, estomática y foliar. Bien, los márgenes aquí le puse seguridad, pero no, es margen de vulnerabilidad, no, perdón, es margen de seguridad, eso está correcto. El margen de seguridad hidráulica, bien, en este caso, está definido como la diferencia entre estos 2 parámetros, bien, que van a ser característicos de cada una de estas especies. El P sub G12, que dice relación con el potencial hídrico foliar, al cual la conductancia estomática se reduce en un 88% respecto a su máximo. Bien, lo que podemos considerar desde esta perspectiva de análisis, cierre estomático. Y el P50, que dice relación con la
potencial hídrico en el cual la hoja ha perdido el 50% de la capacidad o de su capacidad para poder transportar agua líquida. Bien, siendo esta variable medida a través de la conductancia hidráulica foliar. Bien, el P sub G12 lo determinamos a través de curvas que relacionan la conductancia estomática y el potencial hídrico de mediodía. En este caso, la conductancia estomática también es la de mediodía, así que la podemos considerar como la mínima del día. La cual fue, las variables estas fueron medidas a través de porometrías, como se observa en la foto, y cámara de presión de forma simultánea, la mayoría de las veces sobre la misma hoja, y en el caso que eso no hubiese sido posible, en la hoja adyacente más cercana y que tuviera, que tuviera características similares. Bien. Y las curvas de vulnerabilidad hidráulica, para quienes no estén muy familiarizados con esta metodología, ¿cierto? Aparece aquí una pequeña descripción en donde se ve la relación entre una variable que se conoce como porcentaje de pérdida de conductividad, en donde 100% es que el tejido, en este caso la hoja, ha perdido el 100% de su capacidad de poder transportar agua líquida, y 0 es que la hoja está perfecta, no ha perdido su capacidad de poder transportar agua, ¿bien? Lo que normalmente ocurre a altos potenciales hídricos, y a medida que el potencial hídrico, en este caso como presión cinemática, ¿bien? Disminuye, esto es, aumenta la intensidad del estrés que está viviendo la hoja, en este caso el individuo, ese porcentaje de conductividad de pérdida de conductividad va aumentando. Bien, y esto es porque está disminuyendo la conductancia hidráulica foliar para el caso que nosotros estamos estudiando. Y de aquí se pueden rescatar distintos parámetros, entre ellos el P50, que como les mencionaba anteriormente es el potencial hídrico al cual se pierde el 50% de la conductividad hidráulica. ¿Bien? Una nota metodológica respecto de esto, cómo medimos la conductancia hidráulica foliar, lo hicimos a través del método de rehidratación parcial, ¿cierto? Que consiste en medir los potenciales hídricos de una hoja antes y después de un tiempo de deshidratación. Bien, C sub 0 y C sub F representan los potenciales hídricos medidos antes y después de un tiempo de hidratación. Bien. Y esto es proporcional, mientras mayor sea el grado de hidratación, significa que más eficiente es el transporte de agua, ¿cierto? Desde el punto de toma de agua, esto es el corte del pecíolo de la hoja, hacia la lámina. Por lo tanto, mayor es la conductancia hidráulica, ¿bien? Y esto está mediado por la capacitancia foliar, que es una variable que en términos absolutos, ¿cierto? Nos indica la variación del contenido de agua en función de variaciones de la presión, ¿cierto? O el potencial hídrico de esa hoja por unidad de superficie. Esta variable la determinamos de forma indirecta a través de análisis de curva de presión-volumen, como aquí se muestra un ejemplo, una curva de presión-volumen de una hoja de vid en este caso, desde la cual se puede calcular la capacitancia como la pendiente, ¿no? de la zona curvilínea de esta relación, normalizada por el contenido de agua por unidad de área foliar, de manera tal que quede en términos absolutos y podamos lograr que la conductancia tenga unidad efectivamente de conductancia, en este caso milimol de agua por metro cuadrado de hoja, por unidad de presión y por unidad de tiempo. ¿Ven? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos respecto de esto? A la derecha van a encontrar las curvas de vulnerabilidad tanto estomáticas en azul como de conductancia hidráulica en verde. Bien, en este caso para granado y para olivo. Y la línea segmentada vertical es una variable conocida como potencial hídrico en el punto de pérdida de turgor, que indica, se ha postulado como una variable bastante representativa, ¿no? del grado de tolerancia a la deshidratación de las hojas, ya que en teoría, alcanzado y superado ese valor de potencial, comenzarían a haber plasmólisis celulares, ¿cierto? Y eso, claro, con la consecuente pérdida de la capacidad de poder mantener el turgor foliar. Entonces vemos que granado y olivo, en este caso, mostraron comportamientos bastante similares respecto del grado de tolerancia, tanto de la conductancia estomática como de la conductancia hidráulica foliar, a la disminución del potencial. Bien. Y además, ¿no?
se observa que hay una pérdida de conductancia hidráulica foliar relativamente importante en el rango de funcionamiento estomático, ¿ya? Y esto es algo que a la luz de la literatura hay que entender, ¿no?, cuáles son los mecanismos que están subyaciendo, porque hay especies en donde se ha descrito que no hay pérdida de conductancia antes de que se cierren los estomas, por ejemplo, ¿no? Y mucho de eso va a estar asociado también con el método de medición, porque si bien en la literatura se habla bastante de que las pérdidas de conductancia hidráulica son producto, por ejemplo, de cavitación, ¿cierto?, de haces vasculares, las hojas tienden a ser, no tienden, son tejidos más complejos que no solamente tienen restricción al flujo del agua en términos del xilema, sino que también extracilemáticos. Bien, entonces pueden haber también hay otros mecanismos que están mediando las pérdidas de conductancia. Dicho eso, ambas especies mostraron una alta tolerancia. Bien, y para mostrarles cómo se veían estas especies en los picos de intensidad del estrés, aquí hay un par de fotos, bien, y lo cierto es que pese a que tuvieron un comportamiento similar desde el punto de vista de vulnerabilidad, mostraron a nivel de planta, ¿no?, muestran distintas reacciones, digámoslo así, ¿no? Mientras que olivo tiende a levantar sus hojas, bien, de manera tal probablemente de evadir, ¿cierto?, una mayor interceptación de radiación. En granado lo que se observa es marchitamiento. ¿Bien? Entonces, eso es algo que nosotros estamos evaluando también, los tiempos, ¿cierto?, estos puntos de no retorno, podríamos decir, y cómo se relaciona eso con el comportamiento fisiológico. En el caso de mandarino, mandarino es una especie que al menos lo que a nosotros nos ha tocado ver bastante especial, nos ha costado bastante trabajar con mandarino, así que si hay personas con experiencia en la especie, los invitamos a poder trabajar, ¿cierto?, a ir en colaboración, creo que podemos aprender bastante. En este caso, mandarino, en el mismo registro anterior, mostró una alta tolerancia al déficit hídrico, bien tanto de su conductancia como de su conductancia estomática como de la conductancia hidráulica foliar. Bien, las cuales fueron de hecho similares a las especies anteriores. ¿Ya? Esto no, estaba fuera de nuestras predicciones. No obstante, mandarino tuvo siempre conductancias estomáticas muy bajas. Bien, de hecho, la progresión del déficit hídrico fue siempre muy lenta. Bien, y en función de esta progresión del déficit hídrico, nosotros fuimos ajustando las disponibilidades de agua de las otras especies de manera tal de que no avanzaran tan rápidamente y tuviéramos lecturas que fueran relativamente comparables. Bien, entonces fue fácil notar la diferencia en las tasas de consumo de agua que estaban principalmente explicadas por esta variable. Bien, y también por una detención del crecimiento bastante abrupta. Bien, y a diferencia de olivo y de granado que les mostré anteriormente, fuera de corrugarse, de plegarse muy levemente las hojas de mandarino sometido a un déficit severo, no pasaba nada más. Había una detención del crecimiento, no se observa muerte foliar ni parcial, ni total, ni defoliación, ni otros tipos de respuesta como las que mostraban las otras especies. En el caso de palto y vid, estas mostraron rangos de funcionamiento estomático bastante más estrechos, ¿cierto?, que las especies que les mostré anteriormente, dando cuenta de un mayor control estomático sobre el potencial hídrico, así como también mayores vulnerabilidades foliarias a medida que progresaba el estrés, ¿ya? Así como las otras especies, esta, tanto palto como vid en una condición de déficit hídrico no solamente fueron desde un punto de vista fisiológico similares, sino que también en términos de respuesta como árbol, ¿no? En ambos casos se observó una respuesta común que dice relación con esta. La verdad es que desconozco cuál es el mecanismo, pero el peciolo tiende a volverse mucho más flexible, ¿bien? Y de esta manera las hojas tienden a decumbir, ¿bien? Pienso que esto tiene relación con obviamente la deshidratación foliar, ¿no? Y también como una estrategia de poder evadir probablemente una mayor interceptación de radiación, ¿cierto? De manera de poder contribuir, ¿cierto? Que esto va a contribuir a estas mayores vulnerabilidades o sensibilidades estomáticas a una condición de déficit hídrico. Entonces fue interesante ver que en este caso había concordancia entre las dos respuestas, tanto a nivel de hoja como a nivel de planta. Y finalmente, higuera, que
como pueden ver en la foto aquí, es la especie que reacciona más rápidamente y más fuertemente y más evidentemente también al déficit hídrico, ¿cierto? A medida que el déficit hídrico va progresando, muestra rápidamente un marchitamiento, ¿cierto? Puede ser una senescencia o puede ser daño, ¿cierto? Que induce esta muerte de hojas y finalmente termina desfoliándose completamente. Y fue justamente higuera la que mostró la mayor sensibilidad estomática, bien respecto de las demás, con una rápida caída de la conductancia estomática a medida que disminuía el potencial hídrico. Bien, y una tolerancia a la deshidratación, digamos intermedia, ¿cierto? Pero que aumenta rápidamente a medida que el potencial hídrico disminuye. Bien. La defoliación también se ha descrito como una estrategia de evasión, cuando está inducida por estrés. Entonces es posible que sea una de las posibles respuestas y es parte de lo que teníamos también entre las predicciones. Bien, en base a lo anterior, ¿cierto? Fue posible calcular estos márgenes de seguridad hidráulica, como la diferencia entre el P sub G12 y el P50 para las 6 especies. Bien, y establecer de esta manera un ranking. Y este es el ranking que se observa, ¿cierto? De izquierda a derecha, bien, tenemos márgenes de seguridad hidráulica que van aumentando de valores negativos a valores positivos, bien, valores negativos o hacia la izquierda van a representar una muy baja regulación estomática sobre el potencial hídrico, pero en términos relativos. ¿Bien? ¿Relativo a qué? Relativos también a la vulnerabilidad hidráulica foliar. Bien, lo que nos ubica, ¿cierto? En el mapa, muy posiblemente de una manera mucho más precisa que lo que haría solamente la vulnerabilidad estomática o el control estomático, ya que probablemente nos haría concluir de manera distinta. Y vemos que a medida que nos movemos a la derecha, ¿cierto? Vamos teniendo una mayor regulación y tenemos a granado, mandarino y olivo como muy poco reguladores, ¿cierto? Del potencial hídrico, ¿cierto? Se exponen a una pérdida de conductancia hidráulica importante. Y luego tenemos palto en una condición intermedia y vid sí, vid e higuera, ¿cierto? Como las especies que tendrían una mayor regulación estomática sobre su potencial hídrico, ¿cierto? Muy probablemente intentando evitar esto, la pérdida de conductancia, que en el caso de darse, ¿cierto? A nivel cinemático, podrían eventualmente ser bastante perjudiciales desde el punto de vista de capacidad de recuperación, por ejemplo, entre otros tipos de respuestas. Algo que no exploramos también es que, claro, estas mayores vulnerabilidades también pueden funcionar en el marco, ¿cierto? De el, segmentación de vulnerabilidad hidráulica, ¿cierto? También puede haber una estrategia que esté asociada a proteger de la desecación a tejidos que estén aguas arriba, ¿cierto? En el flujo transpirativo, de manera de posteriormente poder recuperarse, ¿cierto? A través de rebrote, y eso fue algo que fue bastante interesante porque también se observó y fue precisamente higuera y vid las especies que más áreas foliar perdieron y que luego experimentaron rebrote rápidamente una vez que se restituyó el riego. Punto 2. Bien, ya he mostrado anteriormente, la metodología anterior es una metodología bastante demandante, bien demandante de equipamiento, demandante de tiempo, entre otras cosas. Y por eso es que quisimos probar, ¿cierto? Dos metodologías que están asociadas a caracterización del grado de isoanisohidrismo de una especie a través de la relación entre el potencial hídrico de mediodía, entendido como el potencial mínimo que experimenta una especie en el eje y en este gráfico de Martínez-Vilalta, y el potencial de prealba como un estimador del potencial hídrico del suelo, ¿bien? Como un estimador de la disponibilidad de agua en el suelo para esa misma especie. Entonces, en este marco teórico, bien que propone el Martínez-Vilalta y acompañantes, ¿no? La relación, ¿cierto? La pendiente de la relación lineal entre estas dos variables es un indicador del grado de isoanisohidrismo. ¿En qué sentido? Una pendiente de 0, ¿cierto? La podemos interpretar como que a medida que disminuye el potencial hídrico del suelo, por lo tanto,
progresa el déficit hídrico, el potencial hídrico mínimo que experimenta esa especie no cambia, y no cambia producto que hay una alta regulación estomática. En el otro extremo, una pendiente igual a 1, como la muestra la curva 3, ¿cierto? Nos diría que a medida que progresa el déficit hídrico, ¿verdad? El potencial hídrico mínimo progresa de forma proporcional. Bien, dado que hay un bajo control estomático del potencial hídrico y por lo tanto se mantienen tasas de transpiración que permiten que progrese, ¿no? Rápidamente el déficit hídrico. Como complemento y como segunda aproximación, también evaluamos esta variable conocida como Hydroscape Area, que la podemos entender como paisaje hídrico, ¿bien? El cual es una respuesta a la metodología anterior, porque el Mainzer y acompañantes, ¿no? Hacen un análisis respecto de la propuesta anterior y dan cuenta que no todos, este es el mismo gráfico por si acaso, ¿no? En X está el potencial de prealba y en Y está el potencial hídrico de mediodía, el mínimo, ¿bien? Hay una línea 1 a 1, ¿bien? Que nos indica cuando los dos potenciales son iguales. Si se fijan aquí, se señala que cuando son iguales esto correspondía a cierre estomático completo, porque claro, durante el día no hubo pérdida de agua, por lo tanto el potencial hídrico del suelo fue igual al de la planta. Y lo que se observa es que, claro, de toda la dispersión de puntos posibles de observar, ¿cierto? No necesariamente todos esos son potenciales que están efectivamente controlados por el cierre estomático. Me explico. Si observamos esta nube de puntos, ¿cierto? Que son potenciales hídricos mínimos, ¿no? A altos potenciales hídricos de suelo, a altas disponibilidades de agua, tenemos una gran dispersión, ¿cierto? Varios posibles potenciales hídricos mínimos. Y esto se debe a que perfectamente nos podemos encontrar, ¿cierto? A una disponibilidad de agua del suelo, no obstante, producto de variables ambientales, como por ejemplo una menor luminosidad, a lo mejor hojas que están sombreadas por otras, ¿no? Podrían expresar potenciales hídricos más altos, dado que su tasa de transpiración es menor, dado que, por ejemplo, menos luz, ¿cierto? Implica un ajuste, un cierre estomático parcial, ¿no? Entonces, Mainzer lo que dice es que son los puntos, ¿cierto?, de la parte baja de la dispersión, los que están realmente explicados por el control estomático de la hoja. Y por lo tanto, serían con esos puntos con los que nosotros tendríamos que trabajar para poder hacer inferencias respecto del control estomático sobre el potencial hídrico que está ejerciendo la especie. Y lo que él propone es ir más allá, en el fondo, y no trabajar con la pendiente que nos podría indicar este grado de isonisodismo, sino que trabajar con el área del triángulo que se genera entre esta curva, ¿verdad? La curva azul, que van a ser los puntos mínimos, los de potencial hídrico mínimo a cada valor de potencial hídrico de suelo, y la recta 1 a 1. ¿Bien? Y todo el área achurada corresponde al Hydroscape Area, este paisaje hídrico. Entonces, un paisaje hídrico mayor, ¿cierto? De más megapascales cuadrados, implicaría una menor regulación estomática del potencial hídrico, por lo tanto un comportamiento más anisohídrico. ¿Bien? Realizamos este análisis, bien, esto son datos que está procesando en este momento Ismael Piña, que es un tesista que está trabajando en el laboratorio con nosotros, muy bueno, ha estado trabajando y avanzando muy bien en todo esto. Y aquí están los parámetros derivados de cada una de las aproximaciones. Miren, donde tenemos a la izquierda de este gráfico, ¿cierto? La aproximación de Vilalta a través de las pendientes. Acá a la derecha están las pendientes de la recta en base a la selección de puntos, ¿cierto? De potenciales mínimos, que no las vamos a considerar en este caso, sino que nos vamos a concentrar aquí abajo en las áreas de hidroescape. Bien, en donde podemos ver que hay ciertas discrepancias respecto de las estimaciones, ¿no? En este caso, las pendientes tienden a ser bastante grandes, ¿cierto? Bastante cercanas a 1, bien, lo que está fuertemente influenciado por estos puntos de potencial hídrico más altos, que probablemente son los que no están controlados necesariamente por la interacción entre, ¿cierto? La conductancia estomática y el déficit hídrico, sino que a lo mejor por otras variables.
Pero se logra apreciar, ¿no?, una cierto agrupamiento, ¿no?, entre granado, higuero, mandarina y mandarino, ¿cierto?, con pendientes más cercanas a 1 o incluso superiores a 1 en el caso de higuera. Es contrario a lo que observamos a través de los márgenes sobre hidráulica, de hecho. Y olivo, palto y vid con pendientes menores, lo que indicaría un comportamiento más relativamente isohídrico. Y la área de hidroescape nos entregan información complementaria y que tendríamos que discutir a la luz de los datos anteriores, ¿no?, donde tenemos que mandarino y olivo son las que presentan las mayores áreas de la hidroscape area. Bien, por lo tanto tendría un comportamiento relativamente más anisohídrico, seguidos por granado y higuera, bien, y bien a la baja palto y olivo. Ujú. Bien, para finalizar, voy a presentar cómo se asocian estos distintos parámetros asociados a la evaluación del grado de isoanisohidrismo de esta especie y también cómo se asocian con algunos indicadores morfofisiológicos. Bien, esto en el mismo registro o con la misma intención que les mencionaba anteriormente respecto de por qué era interesante para nosotros evaluar la relación entre los potenciales hídricos, porque es algo relativamente fácil de hacer, ¿cierto? Relativamente de relativo bajo costo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, vale, en la literatura están descritas varios rasgos que también podrían ser indicadores, ¿no?, de estos grados de control estomático y de tolerancia al estrés hídrico. ¿Y con cuáles trabajamos? Trabajamos con dos foliares, bueno, tres en realidad, y uno de madera. El potencial hídrico en el punto de pérdida de turgor, ¿bien?, que lo describí anteriormente, y la masa foliar por unidad de área, bien, como el cociente entre la masa seca de una muestra de hojas y el área de esa muestra de hojas, bien, que también el inverso multiplicativo se conoce como área foliar específica, bien, que es una variable que está asociada a la asignación de carbono en las plantas y que tiene varias interpretaciones funcionales, como por ejemplo, ¿verdad?, el qué tan cerca están los haces vasculares de los puntos, ¿cierto?, las cavidades subestomáticas, en donde el agua se va a evaporar. Bien, una mayor distancia podría implicar, por ejemplo, una mayor restricción al flujo del agua, y esa mayor restricción al flujo del agua, como lo muestra este gráfico, a través de la distancia, ¿cierto?, entre el haz vascular y el punto de evaporación de su M, está asociada a una mayor resistencia a ese flujo del agua, medido como el inverso multiplicativo de la conductancia hidráulica foliar. También la densidad de peciolo, bien, y la densidad de madera. Bien, la densidad de peciolo es literal, ¿no? Se midió la relación entre la masa seca del peciolo de las hojas, en las cuales se hicieron las otras estimaciones, bien, y eso se relacionó con su volumen hidratado, bien, de manera tal de poder definir su densidad. Y al final del experimento se cortaron cilindros de madera de tronco, ¿cierto?, de la base de los árboles, de manera tal de poder, a través de la misma metodología, relación masa-volumen hidratado, estimar la densidad. Bien, en el entendido que la densidad, ¿cierto?, una variable compleja integradora y que puede estar relacionada con tanto el tamaño como la densidad de haces vasculares, ¿cierto?, en el tejido conductor. Bien, una mayor fracción de lumen probablemente va a estar asociado a una menor densidad de madera y viceversa. ¿Qué fue lo que observamos? Aquí hay una tabla que simplemente lo que hace es caracterizar cada una de estas variables que les mencioné anteriormente. Hay una extra, ¿no?, que es el potencial hídrico, perdón, el potencial osmótico a turgor máximo. Bien, que está bastante asociado al potencial hídrico en el punto de pérdida de turgor. Está caracterizado estas variables para cada una de las especies. Bien, y podemos observar algunos patrones. Bien, por ejemplo, son justamente granado, mandarino y olivo los que mostraron, ¿verdad?, estos mayores grados de anisohidrismo, es decir, estrategias de mayor tolerancia, los que mostraron al mismo tiempo menores potenciales hídricos en el punto de pérdida de turgor. Bien, y las relaciones masa-área en este caso,
Mandarino se caracterizó por tener, Mandarino y Olivo, ¿cierto? Tuvieron las mayores relaciones masa-área, es decir, había una mucha mayor asignación de carbono por unidad de área en cada una de sus hojas. Bien, y luego fue Palto, Vid, aquí no, aquí hay un error en las letras. Bien, porque esto está seguido por Palto, ¿verdad? Luego viene Granado Higuera y luego Vid. Ahí está, justamente. Respecto a la asignación de carbono por unidad de área foliar. Y la densidad de peciolo siguió patrones similares, igual que la densidad de madera. Para finalizar, aquí hay un correlograma, ¿cierto? Que muestra los grados de asociación entre las variables, digamos, llamémoslas funcionales, ¿cierto? Que son las que derivan de los análisis anteriores, como el aeroscape area o los márgenes subhidráulicos, los P50, entre otros, ¿cierto? Y estos rasgos morfofisiológicos. ¿Bien? En azul se observan las asociaciones que son positivas y significativas al 0.05 de significancia, y en rojo las que son asociaciones negativas y también significativas. Bien, en blanco aparece todo lo que no estuvo asociado. Bien, estas son asociaciones relativamente fuertes, dado que cada uno de los puntos usados en la asociación representa a una especie. Bien, entonces un N6. Una mayor densidad de madera, ¿cierto? Se asoció a una mayor tolerancia a la disminución del potencial hídrico respecto a la conductancia estomática e hidráulica foliar, ¿cierto? Medida a través de los parámetros P y P sub G. ¿Bien? Y también se asoció la densidad de madera de forma positiva, ¿bien? A la, área, a la masa de hoja por unidad de área. Bien, es decir, donde hay una mayor asignación de carbono a madera por unidad de volumen, también hubo una mayor asignación de carbono a hoja por unidad de área, bien, y también densidad de peciolo. Esas dos variables también estuvieron fuertemente asociadas de forma positiva, bien, y también al potencial hídrico en el punto de pérdida de turgor. Bien, entonces ahí hay algo entre, ¿cierto?, variables morfofisiológicas hay asociaciones, y estas también se asocian, ¿cierto?, con los parámetros de tolerancia que que revisamos anteriormente. Como les mencioné, la densidad de peciolo estuvo asociada de manera positiva al ALMA. Ok. Lo que puede decir, ¿cierto?, que una mayor densidad de peciolo quizás se expresa en una mayor restricción al flujo del agua hacia la hoja, ¿no? Y esta mayor restricción hace que esa hoja experimente menores potenciales hídricos y de esa manera amerite, ¿no?, tener una mayor tolerancia a la deshidratación que impone esa fuerte restricción. Bien, de la misma forma y bajo la misma interpretación hay una asociación negativa entre el EMA y el potencial hídrico en el punto de pérdida de turgor. Esta variable, el potencial hídrico en el pérdida de turgor, ¿cierto?, se asoció a mayores tolerancias, ¿cierto?, estomática y también de la conductancia estomática a la disminución del potencial hídrico. Y finalmente, las 4 variables morfofisiológicas que evaluamos resultaron buenos predictores del aeroscape area, así como también de otros rasgos, ¿bien?, de tolerancia estomática y foliar. Bien, como conclusiones, las especies estudiadas mostraron un amplio rango de resistencia y de estrategias de resistencia al estrés hídrico. Bien, tanto Granado, Olivo como Mandarino desplegaron una estrategia más bien, ¿cierto?, de tolerancia al déficit hídrico, un bajo control estomático del potencial, un mayor grado de anisohidrismo, mientras que Palto, Vid y Higuera desplegaron una estrategia de evasión, ¿bien?, un alto control estomático, un mayor grado de isohidrismo. Si bien se observaron tendencias relativamente claras, ¿cierto?, cuando uno ve la película completa, es necesario profundizar en algunos aspectos teóricos y también metodológicos, de manera de poder generar estrategias más sencillas, eficientes y, por qué no, también baratas para poder medir, para poder acceder a estos rangos de tolerancia, ¿no? Esto puede ser útil en diversas dimensiones. Y los rasgos morfofisiológicos, ¿cierto? LMA, densidad de madera, peciolo y potencial hídrico en el punto de pérdida de turgor resultaron buenos predictores del grado de tolerancia al déficit hídrico de estas especies.
Voy a finalizar agradeciendo, ¿cierto?, al equipo que hace posible este trabajo. Bien, ahí está Camila Chávez, Andrés Domingo, Sebastián Vergara, Ismael Piña, Felipe Brus, que han estado trabajando en colaboración conmigo en el laboratorio de adaptación de las plantas alarides, ¿cierto?, en desarrollar este proyecto, ¿cierto?, y poder levantar estos datos que les acabo de mostrar. Y también, ¿cierto?, a el financiamiento de este proyecto, cuyo código aparece ahí en la diapositiva. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco. Gracias, Eleinis. Tenemos unos minutos para preguntas, entonces, sí, si quieren hacer preguntas, pueden ya sea levantar la mano y les vamos a dar acceso para que puedan prender su micrófono o escribirlas por el chat. Yo tengo una pregunta. Hola Marco, muy interesante su charla. Mi pregunta es, concierne la gente que cultivan estos cultivos. Aquí en California están muy enfocados en productividad, pero es un poco difícil que hablan de tolerancia de estrés hídrico o abiótico. Es muy difícil. Entonces, mi pregunta es, si usted tiene alguna manera para convencer las compañías de agricultura para enfocarse un poco más en tolerancia de estrés. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la pregunta. Ojalá tuviera una respuesta para eso, porque también sería muy útil para nuestra condición, ¿cierto? Para nuestro ecosistema agroecológico. Nosotros, ¿cierto?, también estamos muy enfocados en la productividad, y eso marca muy fuertemente todo lo que les mencioné, ¿cierto? Este paisaje agrícola muy homogéneo, y también, ¿no?, en la iniciativa tanto públicas como privadas, por ejemplo, de mejoramiento genético, de desarrollo por injertos, entre otros. Bien. Y no, igual que en California, aquí la situación es muy similar, la verdad. Ahora sí, particularmente en este lugar donde yo trabajo, hay muchos agricultores. A ver, la situación actual, ¿cierto?, ha hecho que ha levantado una alarma. Bien, y muchos agricultores, particularmente pequeños agricultores, ¿cierto?, que manejan, qué sé yo, 2, 5, hasta 10 hectáreas, da esta alarma que se ha levantado producto de esta sequía, ¿cierto?, meteorológica y ahora hidrológica. Ya vamos a entrar en la agrícola muy pronto, estamos a un paso. Están preguntando, están mucho más inquietos en prospectar eventualmente algunas especies que sean más tolerantes, ¿cierto? Incluso, ¿cierto?, viendo algunas posibles plantaciones de cactáceas, por ejemplo, que sean de interés agronómico, como podría ser tuna, como podría ser pitaya, entre otras. ¿Bien? Pero son intereses bien particulares que están bien centrados en un perfil de agricultor. Vienen un perfil de agricultor, desde pequeño agricultor a agricultura de subsistencia, pero como tú bien lo dices, no ha permeado fuertemente, ¿cierto?, a una mayor agricultura, y tampoco, por ejemplo, los programas de mejoramiento. Ahora sí, para terminar, sí, mencionaría que hay un boom, ¿cierto? Hay un crecimiento de la oferta de productos tipos controladores de crecimiento, ¿cierto?, u otros, ¿cierto?, qué sé yo, aplicaciones de algas, protectores solares, cosas por el estilo, bioestimulantes también, de manera tal de preparar mejor a los cultivos para el aguantar chaparrones, en el fondo, o en este caso la ausencia de chaparrones. Pero la verdad es que desconozco la eficacia de ese tipo, pero ha aumentado fuertemente, ha aumentado bastante.
Gracias, vamos a seguir intentando. Sigamos intentándolo. Yo tengo una pregunta. Oh, vale, Aleida. ¿Sí? Ok, gracias. Marco, esta es una pregunta metodológica. Tú estuviste trabajando con diferentes cultivos que tienen diferente fenología, tienen diferente área foliar y tienen pues unas características particulares de cada cultivo. ¿Qué consideraciones tú hiciste al momento de comenzar el experimento? ¿Sí? Perfecto, sí, muy buena pregunta. Efectivamente, a ver, podría decir que tomamos dos resguardos. Bien, uno guarda relación en el fondo con intentar mantener, ¿verdad?, las relaciones demanda-sumidero relativamente similares entre las distintas especies. Entonces, por ejemplo, se hizo un control, ¿no?, de el raleo de flores, eventualmente se pasaba algo raleo de frutos, de manera tal de que lo que estuviera creciendo durante el periodo estival fuera hoja y tallo y raíz en el fondo. Bien, esa es primera cosa. En el entendido, bien, porque entendemos que esas relaciones afectan las relaciones hídricas, bien, a través de, ¿no?, el efecto que tiene la exportación de carbono desde la hoja sobre la conductancia estomática. Y un segundo punto fue el hacer que la progresión del déficit, bien, entendiendo el déficit, esto no fue algo que mostré aquí, ¿no?, pero se los puedo contar, que la progresión del déficit hídrico fuera paulatina y que fuera equivalente en las 6 especies. ¿Ya? Me explico. Efectivamente, las distintas especies hacían que fuese inevitable que hubiese una relación área foliar volumen de maceta distinta, y obviamente una mayor relación área foliar volumen de maceta hace que el déficit hídrico progrese más rápidamente. Entonces lo que nosotros hicimos fue, a través de balanza, de pesar las macetas, ¿cierto?, tomando esas consideraciones, ir siguiendo las pérdidas de agua, bien, dado que la evaporación desde la superficie de la maceta estaba suprimida, bien, por lo tanto, cualquier delta de masa estaba principalmente asociado a la pérdida de agua. También había una variable de crecimiento metido ahí, pero era bastante despreciable respecto de la pérdida de agua. Y fuimos corrigiendo, es decir, regando los tratamientos de déficit, de manera tal de llevar, ¿verdad?, el contenido de agua a un valor equivalente al de la especie que, o en la cual progresaba más lentamente el déficit hídrico, que en este caso era mandarino. Menor conductancia estomática y menor área foliar. Entonces el déficit progresaba muy lentamente. Entonces, en función de mandarino, fuimos regando las otras especies de manera que la progresión del déficit hídrico fuera equivalente. Y resultó, creo yo, bastante bien. Una metodología que vamos a seguir afinando. Así que para evitar ese problema. Además que, claro, las progresiones muy rápidas del déficit hídrico también generan otros problemas. Hay varias respuestas que no se despliegan, entre otras cosas. No sé si con eso respondo tu pregunta, Leida. Sí, sí, muchísimas, muy interesante, sí, o sea que ustedes lo que hicieron fue regar las plantas de manera tal que estandarizarlas todas al mandarino, Claro, si ¿cierto? por ejemplo Ok. mandarino al día 3, bien, estaba en un 98% de su contenido de agua máxima de la maceta, regábamos las otras especies para que llegaran también un 98% de su contenido máximo de maceta, de la capacidad de retención máxima de agua de la maceta. Entonces, el déficit progresaba de forma paulatina y bastante paralelo entre especies. Muy bien. Gracias por la respuesta. Yo tengo una pregunta, perdón. No sé si se puede hacer rapidito. Marco, bueno, últimamente he estado bastante interesada en la pérdida de agua a través de las superficies de las hojas y de los tallos, por ejemplo, lo que, bueno, en las hojas se conoce como conductancia cuticular o conductancia de la corteza de los tallos. Entonces te quería preguntar si tú crees que esa cantidad de agua que se pierde por estas superficies, que no es estomática, si pudiese contribuir con cuán rápido estas plantas pierden potencial hídrico o, por ejemplo, las hojas pierden turgor, etcétera. No sé si han medido esas características o si se conoce algo con respecto a eso para estas especies.
La respuesta es no. No conozco mucho respecto a eso con las especies, pero lo quiero conocer. De hecho, por las presentaciones justamente en la red, es una de las variables que también ha llamado fuertemente mi atención, entonces lo vamos a implementar esta temporada. Así que ahí espero poder tener algunos datos y estoy seguro que puede contribuir y que contribuye a la pérdida en el fondo de agua y a la progresión del déficit hídrico. Especialmente en ecosistemas como estos, ¿no? En donde la temperatura nocturna de todas formas es relativamente alta y al menos durante las primeras horas de la noche el gradiente de presión de vapor también es relativamente alto. Entonces, sí, definitivamente. Así que espero poder tener algunos datos para mostrar en un breve tiempo. Chévere, entonces otro seminario para ver esos resultados. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, antes de cerrar este seminario, queríamos darle un agradecimiento al doctor Marco Garrido por su excelente presentación y queremos también invitar a todos los que están presentes aquí al seminario, al segundo seminario latinoamericano de ecofisiología vegetal que se va a realizar a finales del mes de noviembre. Entonces, nosotros ya les enviamos por correo electrónico la información y pues estamos atentos a todos aquellos quienes quieran hacer sus presentaciones. Todavía está abierto el espacio para que hablen y nos cuenten lo que están realizando. Y también queremos pedirles que por favor nos ayuden a multiplicar estos mensajes para que más personas se puedan unir a este evento. Con esto, entonces, yo creo que podemos cerrar este seminario. Gracias a todos por asistir y no sé si alguien tiene más algo que decir. También muchas gracias por la presencia, fue muy agradable. Así que nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces. Gracias. Gracias. Chao.